Buenos días, queridos hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Nosotros también, gracias a Dios, estamos bien. Y quería compartir en esta mañana algunos pensamientos que tienen que ver con puertas que solo Dios puede abrir. Todos hemos pasado o estamos pasando alguna situación que no se resuelve. Algún problema de salud o alguna situación laboral, alguna situación personal, familiar, problemas económicos, inestabilidad laboral. Y frente a estas situaciones clamamos a nuestro Dios para que Dios abra puertas, y a veces pasa que esto no sucede en el momento que lo esperamos, y no solo eso, sino que parece que se levantan muros que creemos imposibles de atravesar. Quiero que me acompañen en la lectura de un pasaje que habla justamente de puertas que estaban bien cerradas. Esto se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6, en el verso 1, que nos dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se les permitía entrar ni salir. Luego Josué, en el verso 2, va a recibir una noticia de parte de Dios, que dice: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Observamos que el verbo está en tiempo pasado, como que todo esto ya se da por cumplido. Y luego vienen instrucciones en el verso 3, 4 y 5. Debían caminar por 6 días alrededor de la ciudad de Jericó, dar una vuelta cada día y luego volver al campamento. Y al séptimo día tenían que dar 7 vueltas y los sacerdotes luego tocar sus bocinas, y finalmente el pueblo debía gritar a gran voz. Imagino al pueblo de Jericó cuando se acercaban los israelitas, tanto al pueblo como al rey como a los hombres de guerra, poniéndose en guardia esperando el ataque, pero también sabiéndose seguros detrás de esas puertas infranqueables y detrás de esas murallas altas y fuertes que los protegían. Cuando veían al pueblo de Israel dar una vuelta alrededor de la ciudad y alejarse, seguramente no entendían, no conocían los planes de Dios ni el poder de ese Dios que estaba de parte de Josué y de su pueblo. También imagino a Josué y a su pueblo obedeciendo estas instrucciones. Caminar, solo eso. A veces Dios nos dice que estemos quietos para escuchar su voz, pero en esta ocasión dice: camina. Camina, no te rindas. Aunque no entiendas, aunque veas las puertas cerradas y los muros imposibles de atravesar, camina. Y así lo hizo Josué. No intentó dar menos vueltas, ni que el pueblo gritara antes de tiempo, no buscó atajos, no se rindió, caminó y no se detuvo. Obedeció confiado a aquel Dios todopoderoso que había estado a su lado en las batallas y lo había guiado en todo ese tiempo. Y no cuestionó los métodos ni esperó impaciente, sino al contrario, fue paciente y esperó el tiempo establecido por Dios para que se cumpliera la promesa. Finalmente leemos en el verso 20 que Israel marchó alrededor de Jericó durante esos 6 días, y en el séptimo día hizo tal como lo había establecido Dios. Dio las 7 vueltas y luego los sacerdotes hicieron sonar las bocinas y el pueblo gritó a gran voz. Inmediatamente las murallas se arrumbaron y las puertas que estaban cerradas fueron por las que atravesaron el pueblo
para tomar posesión de la promesa. Muchas veces clamamos a Dios para que abra puertas, como dije antes, y para que se resuelva nuestra situación. Y el tiempo pasa y la respuesta parece no llegar. Pero debemos escuchar el dulce susurro de la voz de nuestro Dios que nos dice: no te rindas. Yo soy el Dios fiel y verdadero que cumple sus promesas. Aunque ahora no entiendas, aunque veas la puerta cerrada y aunque veas muros que no caen, lo que es tuyo lo vas a tener a su tiempo. Leí hace unos días una frase que decía: no escuches el desánimo que te dice no sigas, ni al fracaso que te dice no lo intentes. Escucha a Dios que te dice: no te rindas. Tenemos ese mismo Dios poderoso, fiel y digno de ser obedecido, el mismo Dios que tenía Josué. No perdamos de vista que Él es la puerta por la que entramos a una salvación eterna, perfecta, solamente por su inmensa gracia. Lo leemos en Juan, en el capítulo 10, 9, que Él es la puerta de nuestra salvación. Y caminemos de su mano sin rendirnos, aunque veamos que las puertas están cerradas. Confiemos en ese Dios que pelea nuestras batallas sin cuestionar sus métodos. Y esperemos pacientes el tiempo en el que Él abra puertas y derribe muros, porque podemos estar seguros que cuando recibamos la respuesta pasaremos a tomar posesión de lo que Él preparó para nosotros. Lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos es mucho mejor y mucho más abundante de lo que pedimos o imaginamos. Y les quiero compartir por último un pasaje que está en 1 Corintios 2:9 y dice así en su palabra: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así es nuestro Dios, maravilloso. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Solo caminemos sin rendirnos, confiemos sin cuestionar y esperemos pacientes el tiempo que Él tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Los abrazo, me despido de ustedes, los abrazo a la distancia, esperando, como cada día escuchamos de nuestros hermanos, que este tiempo en el que no podemos estar juntos en la casa de nuestro Dios sea lo más breve posible. Un beso y hasta pronto. Hermanos, muy buenos días, espero que estén bien. Esta mañana vamos a leer un salmo muy breve, muy cortito, pero que es muy precioso y es muy útil, y es un salmo que debemos tener siempre presente. Este salmo es el Salmo 131. Así que les pido que me acompañen. El Salmo 131, versículo 1 dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me he comportado, me he acallado mi alma, como un niño destetado, amamantado de su madre, como un niño amamantado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este salmo es un salmo muy, muy hermoso. Es un salmo que se cantaba cuando el pueblo de Israel peregrinaba a la tierra de Jerusalén. Este es uno de varios salmos, del Salmo 120 al 134, donde se cantaban en esta fecha muy especial. Y este salmo nos habla acerca de la humildad. Y no solo acerca de la humildad, sino acerca de cuál es el beneficio de la humildad. Muchas veces buscamos en manuales, en diccionarios, qué es la humildad, y este salmo lo define de una manera muy precisa. En primer lugar, vamos a ver lo que el salmista no es ni hizo,
En segundo lugar, vamos a ver lo que el salmista es e hizo. Y en último lugar, vamos a ver la exhortación. Así que en primer lugar, lo que es y hizo. El salmista lo que va a hacer es hacer una confesión, él va a confesar. En este salmo no vamos a encontrar súplicas, sino que el salmista va a abrir su corazón a Dios. Y vamos a ver, por oposición, lo que es la humildad. Él va a decir lo que él no es ni hizo. Dice, en primer lugar, dice que él no envaneció su corazón. Él no lo envaneció. Y esto es una expresión muy bíblica, la vamos a encontrar en varios pasajes en la Biblia, y nos habla de una persona que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Una persona que entiende cuáles son sus limitaciones, sus capacidades, y entiende quién es Dios y qué es lo que Dios hace por su vida. Entiende de la providencia de Dios, entiende de su soberanía, pero en cambio el hombre soberbio esto no lo entiende. Él se cree capaz de valerse por sí mismo, él no quiere depender de Dios, es más, él aborrece pensar en un Dios soberano. Así que esta es la actitud de una persona orgullosa o soberbia. Nace de su corazón, de un corazón altivo. En segundo lugar, vamos a ver su actitud. Dice que sus ojos no se enaltecieron. Esta también es una expresión que encontramos muchas veces en las Escrituras y nos habla de una persona que es arrogante. Cuando encontramos una persona que es arrogante, esto lo que estamos expresando es lo que hay en su corazón. De un corazón altivo sale una actitud arrogante. Pero no solamente eso, sino que nos va a hablar de su camino. No solo de su corazón y su actitud, sino también de cómo es su andar. Dice que no caminó en pos de la grandeza, ni buscó cosas demasiado sublimes. Esto, en contexto a los salmos, nos habla de una persona que entiende que la salvación depende de Dios. No depende de un acto heroico o sublime, sino que esta persona reconoce y cree en la providencia de Dios. Así que esto es lo que el salmista define lo que es la humildad. Y vemos que una persona que no es humilde nace de un corazón altivo, que tiene esta actitud arrogante, y esta actitud arrogante lo lleva a no reconocer lo que es Dios en su vida. Pero en segundo lugar va a dar un ejemplo en el versículo 2 que nos habla de cuál es el fruto de la humildad. Dice el versículo 2, en verdad me he comportado. Dice, mi alma se ha callado. Dice, y está como un niño recién amamantado. Y esta es una imagen muy familiar para nosotros. Cuando vemos a un niño recién amamantado, es un niño que está en paz, que puede descansar en los brazos de su madre. Es un niño que confía en la protección, en la bondad, en la sabiduría de su mamá. Y dice, bueno, el salmista, yo soy así. Yo puedo confiar en el Señor. Yo reconozco al Señor en mis caminos. Y esto hace que él pueda vivir en paz. El fruto de la humildad es la paz. Es la paz. Mientras el soberbio depende de sí mismo, es una persona que constantemente entra en conflicto porque está defendiendo sus intereses, que está constantemente en angustia y en ansiedad porque está buscando cómo resolver sus problemas. El hombre humilde es una persona que descansa en Dios y que por consecuencia obtiene paz. Paz. ¿Saben? El arrogante desprecia la providencia de Dios, desprecia la bondad de Dios, pero en cambio el hombre humilde descansa y confía en Dios. Y este es el fruto, ¿no? La paz. Y en las Escrituras vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan sobre este tema. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, Pedro exhorta a los jóvenes a que se revistan de humildad. Y termina diciendo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro está citando Proverbios 3:34. Entonces vemos que Dios favorece a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y da esta exhortación que nos vistamos de humildad. Que nos vistamos de humildad. Y termina el Salmo dando una exhortación.
una exhortación. Dice así, versículo 3. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y saben, muchas veces nos preguntamos cómo podemos esperar en Dios, cómo podemos confiar en Dios en medio de las dificultades, por qué nos cuesta tanto. Y bueno, nos cuesta tanto porque tal vez todavía tenemos que crecer en esta área, todavía tenemos que ser humildes, poder descansar en el Señor, saber que muchas veces no confiamos en Él y queremos tomar nosotros la rienda de los problemas y terminamos en angustia, en ansiedad. Pero en cambio vemos a David y si vemos y pensamos en la vida de David, como Dios poco a poco lo fue enalteciendo, que mientras iba siendo atacado por sus hermanos, por Saúl, Dios lo iba enalteciendo porque él no buscaba esas cosas, pero Dios lo iba enalteciendo por su humildad. Y aquí vemos, y David nos deja este ejemplo, ¿no? Que podamos ser como niños, que podemos descansar en los brazos de Dios, reconocer su providencia, su soberanía, y que esto va a traer a nuestro corazón paz. Paz. Así que hermanos, les dejo este breve salmo para que podamos meditar esta mañana, que podamos pensar si realmente está este corazón, ¿no? Este corazón que puede descansar en Dios. Y si no es así, que podamos buscar al Señor, buscarle su gracia para que Él nos ayude cada día a crecer en esto y poder depositar nuestra confianza en Él. Hermanos, les mando un abrazo grande, que el Señor los bendiga.